Las armas blancas cuentan con milenios de historia en el haber de la humanidad, y aunque esto por supuesto las convierte en algunos de los instrumentos de guerra más primitivos de todos, eso no quiere decir que sean menos peligrosas o menos estéticamente bellas. Así también existen muchas variedades de este tipo de armas, y particularmente las espadas son algunas de las más cautivantes de todas, distinguiéndose unas de otras por su tamaño, curvatura o falta de esta, peso, propósito y lugar de origen, entre otras características, siendo este apasionante tema el que nos reúne aquí el día de hoy. Mi nombre es Carlos, te doy la bienvenida a la armería, en donde esta vez hablaremos sobre cuál es la diferencia entre espada larga y ropera, gladius, katana, cimitarra, sable y una gran variedad de los tipos de espadas más comunes o populares. Conocida en inglés con el término cutlass, el alfanje es una espada de hoja ancha, curva y puntiaguda con filo en uno solo de sus lados, lo que la convierte en una efectiva arma para maniobras de corte más que de punción. Utilizada desde la Edad Media y hasta el Renacimiento en la península ibérica, Italia y varias otras regiones del Mediterráneo, el alfanje era una popular arma principalmente entre marineros, piratas y corsarios. Tenía un peso de entre 0.9 y 1.4 kilogramos y una longitud de 70 a 110 centímetros, con empuñaduras cuyas guardas variaban desde cruces medievales hasta gavilanes en S. Caracterizada por su hoja curva, puntiaguda y delgada, la cimitarra abarca una amplia variedad de espadas y sables originarios de Oriente Medio, por lo que no se trata de un tipo de espada específico, sino de un término general para referirse a cualquier arma blanca, curva y larga proveniente de dicha región. Contando con un solo filo y utilizadas como armas de corte principalmente a lomo de caballo, pero también para la infantería de la región, las cimitarras tuvieron su apogeo entre los siglos XII y XVIII en Asia Central y el norte de África, siendo algunos de los ejemplares más conocidos el shamshir persa, el kilik otomano, el saif árabe, el talwar indio, el nimcha magrebí y el pulwar afgano. La espada de mandoble es otro término utilizado para referirse a una gran variedad de armas blancas, principalmente espadas rectas, delgadas y puntiagudas, de doble filo y gran tamaño, empleadas sobre todo en Europa durante los siglos XV a XVIII, como pesadas armas de corte y contusión para el machacamiento de soldados y el derribo de jinetes, pesando desde los 2 hasta los 10 kilogramos y contando con una muy característica empuñadura con guarda cruciforme. El mandoble o espada a dos manos podía medir entre 1.5 y 2.2 metros de longitud, y algunos de sus más conocidos ejemplares son la Zweihände alemana y la Claymore de origen escocés. También conocida como espada de guerra o espada de mano y media, la espada larga comparte con la espada de mandoble su origen europeo, así como su hoja recta, delgada y puntiaguda de doble filo, aunque sin contar con el mismo enorme tamaño y peso. Utilizada también como arma de corte y contusión, pero además de punción, la espada larga fue el arma más común utilizada por los caballeros de Europa entre los siglos XIV y XVI, blandida principalmente a dos manos y contando con una empuñadura con guarda cruciforme, una longitud de 85 a 120 centímetros y un peso de entre 1 y 1.5 kilogramos. La espada de caballero es un tipo de arma larga utilizada en Europa entre los siglos X y XVI, distinguiéndose de las espadas largas y de mandoble sobre todo por sus menores peso y longitud de 1.1 kilogramos y 90 centímetros en promedio respectivamente, compartiendo con estas otras dos espadas también su hoja recta y puntiaguda de doble filo, pero distinguiéndose por la mayor anchura de esta, así como su manejo a una mano. La espada de caballero era empleada como un arma de corte y contusión tanto por jinetes como infantería. Tenía también una empuñadura con guarda cruciforme y posteriormente daría lugar a otras espadas como la ropera española, la Schianova de Italia o la Reiterschwert alemana.
Originaria de España y conocida en otros idiomas como rapier, la espada ropera es un arma de hoja delgada, recta y puntiaguda de doble filo, que se esgrime a una sola mano casi exclusivamente para ataques de punción, aunque en algunos casos también de corte. Popularizada en todo el occidente de Europa, tanto para uso civil como accesorio de moda y arma para duelos o situaciones de defensa personal, y como arma secundaria para uso militar, el apogeo de la espada ropera sucedió entre los siglos XVI y XVII, caracterizándose además por su empuñadura cruciforme adornada con elaboradas guarniciones de lazo, concha o taza. Su longitud podía variar entre los 110 y los 140 centímetros, con un peso promedio de 1 kilogramo. Caracterizadas por contar con una muy delgada y recta hoja, la punta roma, ausencia de filo y gran flexibilidad de las espadas de esgrima, tiene por objetivo evitar herir al rival durante la práctica de este deporte. Así pues, son 3 los instrumentos utilizados con este propósito. La primera y más pesada es la espada deportiva, que mide 110 centímetros de largo y no debe pesar más de 770 gramos. La segunda es el florete con una longitud de 110 centímetros, pero un peso máximo de 500 gramos. Y la tercera y más pequeña es el sable moderno que mide 105 centímetros y pesa también 500 gramos. Todas ellas cuentan con una empuñadura con mango de estilo francés o bien anatómico y una cazoleta a manera de guarda. Originaria de la Iberia prerromana, la falcata era una espada curva y puntiaguda de un solo filo, utilizada por las tribus de Hispania durante la conquista de la región por parte de Roma, así como por las tropas del general cartaginés Aníbal durante la Segunda Guerra Púnica. Muy valuada tanto por las tribus ibéricas como por los romanos, debido a la muy alta calidad de su manufactura y del hierro utilizada en ella, la peculiar forma cóncava de la hoja cerca de la empuñadura, pero convexa en la punta, le permitía golpear a un enemigo con una inercia similar a aquella de una hacha, pero también mantener la longitud y facilidad de punción de una espada. Conocida universalmente como la corta y ancha espada utilizada por los legionarios romanos, el gladius contaba con una hoja recta y puntiaguda de doble filo, empleada tanto para ataques de corte y contusión como de punción, y sería utilizada sin muchas variaciones durante 600 años desde el siglo III a.C. hasta el siglo III de nuestra era. De esta manera, el gladius tenía una longitud de 60 a 85 centímetros, y su peso variaba entre los 700 gramos y el kilogramo. Cabe destacar que existieron 4 tipos de esta espada en la historia, siendo la primera y más pesada el gladius hispaniensis, utilizada originalmente por las tribus ibéricas durante las guerras púnicas y adoptada por el ejército romano posteriormente. La katana es una inconfundible espada japonesa que se caracteriza por su delgada, curva y puntiaguda hoja de un solo filo, originada en el periodo Nambokucho durante el siglo XIV y fabricada todavía en la actualidad como un arma blanca ceremonial y decorativa. Utilizada principalmente como una espada de corte, la katana era empleada a 2 manos por los samuráis del Japón feudal y no debe confundirse con sus hermanas de menor tamaño, wakizashi y tanto, que miden de 50 a 80 centímetros y de 30 a 45 centímetros respectivamente. Así pues, las katanas varían en peso entre los 1.1 y 1.5 kilogramos y miden de 90 a 110 centímetros de longitud, caracterizándose también por sus guardas en formas circulares o cuadradas. El khopesh era la espada egipcia curva y puntiaguda en forma de hoz y con un solo filo, cuyo característico perfil en forma de gancho bien podía ser utilizado para atrapar el brazo de un oponente o quitar del camino al escudo de este. Habiendo evolucionado de las hachas de guerra de la época, para proveerle a un soldado del alcance y la versatilidad de una espada, sin dejar de lado la inercia del golpe de una hacha, esta arma de corte y contusión a una mano fue utilizada desde por lo menos el año 2500 a.C. hasta el 1300 de la misma era.
y aunque carecía de todo tipo de guarda en su empuñadura, demostró una gran eficiencia en el antiguo Egipto durante más de 1000 años. Medía en promedio 60 centímetros. El copis era una espada delgada, curva y puntiaguda de un solo filo, empleada tanto por los soldados a pie como a caballo de la antigua Grecia, quienes blandieron al copis a una mano en maniobras tanto de corte como de punción. Utilizada principalmente entre los siglos VI y I a.C., el copis medía entre 60 y 80 centímetros en total, y de acuerdo al historiador y militar Jenofonte de Atenas, era mucho más apropiado para su uso por parte de soldados a caballo, recomendándolo por encima de otras armas de la época que tenían un perfil recto y una hoja de doble filo. El copis no contaba con guarda alguna en su empuñadura. El sable fue un arma delgada, curva y puntiaguda de un solo filo, más comúnmente asociada con la caballería ligera y los oficiales de infantería de la época napoleónica, pero volviéndose también muy popular en la Europa occidental y central desde el siglo XVII, y permaneciendo en servicio incluso hasta el siglo XX. Utilizado tanto como arma de corte como de punción, un sable por lo general pesaba no más de 1.1 kilogramos, y tenía una longitud promedio de 90 centímetros, para así ser utilizado con facilidad a una sola mano. Su empuñadura estaba equipada con guardas cruciformes o en forma de cazoleta, y el sable moderno utilizado en esgrima al día de hoy basa algunas de sus características y estilo de combate en el sable histórico. Entre otras cosas, el arma blanca que le dio su nombre a las espadas en el idioma español, y también el eslabón evolutivo entre el gladius romano y las espadas medievales, la espada era un arma recta, puntiaguda y de doble filo, utilizada por los gladiadores y soldados del Imperio Romano entre los siglos I y VI. Considerada como un arma de corte, contusión y punción, la espada contaba con una modesta guarda cruciforme y medía entre 70 y 120 centímetros, prestándose así, a diferencia del gladius, más fácilmente al mantenimiento de una mayor distancia entre el soldado y su rival durante el combate cuerpo a cuerpo. El gifos era una espada corta, recta, puntiaguda y de un único filo, utilizada a una mano en la antigua Grecia, aproximadamente entre los siglos VI y I a.C., facilitando maniobras tanto de corte como de punción. Debido a su corta longitud de entre 60 y 75 centímetros, el gifos era el arma secundaria de los soldados griegos, después de la jabalina y la dori, y su uso caracterizó principalmente a los mirmidones y a los guerreros espartanos de las guerras médicas. Contaba con una discreta guarda cruciforme y la forma de su hoja emulaba vagamente al perfil de una hoja vegetal, siendo forjada principalmente de bronce. Si mi trabajo te agrada, me ayudarías mucho con tu like, tu suscripción y tu visita a mis redes Facebook, Twitter e Instagram, cuyo enlace te dejo en la descripción. Un saludo especial y todo mi agradecimiento a los generales de la armería, Emilio Anguiano, Gustavo Plaza, The Soccer, Pedro J., Mauricio Lascano, Mateo Manuel Dirieburna, Víctor Fernández, Hugo Centeno, Kelvin Cero, Samuel Diallo González, Juan Luis, Lord Guillem 777, Gerard Herman, Clark Mirkbell, Delucho Ops, Médico Rubén Darío Fonseca B, Marco Pino, Elian Nis, Gabriel Godoy, un tal Oscar por ahí y Valillo SNP, así como a los miembros tropa y oficiales por hacer posibles estos videos. Muchas gracias y hasta la próxima.